La Organización Mundial de la Salud, en su carta fundacional, prevé que el 80% de los recursos deben provenir de sus países miembros. Es decir, países como el nuestro, somos integrantes de la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos que aportar nuestra partecita a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años? Esta relación se ha invertido y a partir de hace 30 años hasta ahora, y en la actualidad, el 80% de los fondos no vienen más de los países miembros, sino que vienen de aportantes privados, entre ellos laboratorios fabricantes de vacunas. Bien. ¿Qué piensan de estas acusaciones cuando les dicen que no tienen base científica y que son peligrosas? Yo te puedo responder directamente, son falacias, porque cuando vos tenés estudios mostrándote que las cantidades más altas de aluminio en un cerebro humano se han encontrado, no en cerebros con Alzheimer, no en cerebros con esclerosis múltiple, se han encontrado en cerebros de niños con autismo, la cantidad más alta de aluminio jamás registradas en un cerebro humano, y no tenemos ni un solo estudio que haya evaluado la seguridad del aluminio en el calendario pediátrico, que lo estamos inyectando aluminio con la vacuna de la hepatitis B en el día 1 de vida. No hay ni un solo estudio que haya evaluado el impacto de la recepción de vacunas múltiples que contienen aluminio en el calendario pediátrico, y como te digo, las cantidades más altas de aluminio jamás registradas en un cerebro humano se han encontrado en cerebros de pacientes con autismo. Entonces, es una falacia. Peligroso es que no estemos investigando esto y que estemos actuando con esta suerte de seguidismo y de optimismo patológico, te diría, porque estamos en medio de una epidemia de trastornos de neurodesarrollo, tenemos las enfermedades crónicas, autoinmunes, el asma, estamos en la era de la enfermedad inmunomediada, estamos teniendo una explosión de todas las enfermedades que son inmunomediadas en correlación temporal con la manipulación más fantástica del sistema inmune con vacunas que se ha hecho jamás antes en la historia de la humanidad. El aluminio se ha encontrado que causa una condición que se llama miofascitis macrofágica. Es el aluminio que se acumula en el sitio de la inyección y que después este sitio de la inyección es infiltrado por macrófagos, que son células del sistema inmune que engullen el aluminio y que después lo pueden trasladar a partes distantes del cuerpo. Esto está completamente demostrado en la literatura médica y se ha demostrado que estos macrófagos cargados de aluminio pueden desplazarse a órganos distantes e inclusive acceder al sistema nervioso central y al cerebro. Entonces tenemos los niveles más altos de aluminio jamás registrados en un cerebro humano en pacientes con autismo. La evidencia es irrefutable en cuanto a que el aluminio en el sitio de la inyección puede ser fagocitado y transportado al cerebro. Una investigación publicada en el año 1998 que fue realizada por el doctor Andrew Wakefield. Son varias afirmaciones que son falsas, que se le dicen y se repiten a la población general y se le miente a la población general. Te voy a explicar qué sucede con este estudio. Este no es un estudio, es una serie de casos. Es el primer paso para comenzar a investigar una determinada hipótesis. De hecho, el estudio dice que, en las conclusiones del estudio, dice textualmente que nosotros, refiriéndose al equipo de investigación, no probamos una asociación de causalidad entre la recepción de la triple vírica y el síndrome descrito, es decir, esta regresión al autismo. O sea que en ningún momento este médico afirma que la vacuna causa autismo. ¿Por qué recibe este impacto mediático? Primero, que él nunca reclama que la vacuna sea el causal del autismo. Lo que él en una conferencia de prensa me pregunta si va a recomendar que los padres sigan vacunando con MMR, y él dice que hasta que la investigación no se aclare, él no puede recomendar la recepción de la vacuna MMR, y que va a recomendar la aplicación de estas 3 vacunas por separado. Estamos inyectando 3 virus vivos, varios que son neurotrópicos y que son inmunosupresores. La papera es un virus inmunosupresor, el sarampión es un virus inmunosupresor, y lo estamos inyectando 3 virus vivos en una misma persona al mismo tiempo. Toda la investigación, por ejemplo, la investigación que se desprende del grupo Cochrane, ellos concluyen que los estudios, tanto preaprobación como post-comercialización de la vacuna MMR, son largamente inadecuados. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el fabricante de la vacuna? Tenía la aprobación para la vacuna de sarampión, para la vacuna de la rubiola y para la vacuna de la papera. ¿Qué hicieron? Metieron estas 3 fichas dentro de una misma carpeta y se la mandaron a la FDA para que les apruebe la vacuna. Nunca evaluaron esta vacuna en ensayos de campo para ver cuál era el impacto real. Los niveles más altos de aluminio
en un cerebro humano se han encontrado en pacientes con autismo y la triple vírica no tiene aluminio. ¿Qué es lo que pasa? Acá estamos aplicando vacunas del día 1 de vida y recién al año de vida estamos aplicando la triple vírica. No hay ningún estudio que haya evaluado el impacto de hacer esto en la población. De hecho, ya tenemos, el año pasado salió el primer estudio comparando población vacunada con no vacunada y concluye que los chicos vacunados tienen 6 veces más autismo que los no vacunados. ¿Verdad? Entonces no podemos hablar de la vacuna triple vírica y sacarla y analizarla por fuera de todo el contexto, porque una persona es un todo. Antes ese chico que va a recibir la triple vírica, antes le pusieron otras 10 vacunas con componentes como el aluminio que dañan la red hematoencefálica. Entonces no podemos hablar de la triple vírica como factor causal único. La realidad es que los chicos que tienen autismo tienen una serie de factores comunes que uno cuando empieza a investigar la naturaleza de estos casos empieza a ver que hay cosas que se repiten demasiado, como por ejemplo la recepción de vacunas que contienen aluminio, como por ejemplo el uso de antibióticos que dañan la microbioma intestinal que modula la respuesta inmunitaria, como por ejemplo el nacimiento por cesárea, que hoy tenemos una epidemia de cesáreas, los médicos están haciendo una tasa por encima del 60% de los partos son por cesárea, el microbioma se construye al pasar por el canal de parto, en cambio los chicos que nacen por cesárea en realidad son colonizados por las bacterias de la piel y no por las bacterias que normalmente deberían habitar nuestro intestino. Entonces estamos haciendo una carambola con el sistema inmune de las personas y muchos, al llegar el momento de la triple vírica, reciben la triple vírica, tienen una respuesta de tipo encefalítico a la triple vírica. Por ejemplo, si vos te fijas, la encefalitis está establecida por el programa de compensación de daños de vacunas, una relación entre la encefalitis y la triple vírica, así como también con otras vacunas. Y, por ejemplo, un estudio de la Universidad, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg, de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, ha encontrado que la encefalitis es la característica distintiva del autismo. Las infecciones también pueden causar encefalitis, pero antes no teníamos esta epidemia de autismo que tenemos ahora. How many people know about the CDC whistleblower cover-up? Okay, all right. Well, we'll let Dr. Andy Wakefield tell us his story. Right, I'm Andy Wakefield. Through the 90s, I ran a large research team at the Royal Free Hospital in London. Part of the University of London, our specific interest was inflammatory bowel disease, Crohn's disease, and ulcerative colitis. We became very interested in measles. We published a paper in the Lancet in 1995, and on the back of that paper, which linked the single measles vaccine to Crohn's disease, I got a series of calls from parents saying that my child was perfectly well, they had an MMR vaccine, they lost all of their acquired skills, and they became ultimately autistic. And the way I was trained in medicine was invested in the patient's story or the parent's story in particular, because no one knows a child better than their mother, certainly much better than any public health doctor or pediatrician. And so, based upon that very formal classical training in medicine, I took their story seriously, we investigated it, and we did colonoscopy, upper endoscopy on these children, and found that the parents were absolutely right. They had an inflammatory bowel disease. They'd been suffering for years, but unable to articulate that pain except through self-injury or aggression. When the parents said my child regressed after a vaccine, we took that extremely seriously. We investigated, and many, many years later, I am completely convinced that the parents once again were right. The medical profession was wrong, remains wrong. We were interested at the time in pattern of exposure. One of the common questions that we got is, why do all children get MMR vaccine and why do only some develop autism? Well, not all smokers develop lung cancer. This is just one of those idiosyncrasies of medicine, and we were interested in cofactors, something about that modified the pattern of exposure, and one of those was age of exposure. We know that the age of exposure to an infection determines the outcome from that infection. The younger you are, the greater the risk of, say, an adverse outcome from measles infection. So we put forward the hypothesis that in autism, one of the risks was younger age of exposure to measles, mumps, rubella vaccine. Not the only risk, but certainly
a major determinant of that risk. And we shared that hypothesis with the CDC and with the US Congress back in the early 2000s. And the CDC went away and tested that hypothesis. And in the interim, let me just, in really 20 years that I've been involved in autism, these children, the bowel disease, the aberrant bowel findings, bowel bacteria that are clearly altered in children with autism has become the most common research finding. In other words, the science has borne out exactly what we published in The Lancet in 1998. However, because the bowel disease was synonymous in the minds of many people with vaccine injury, it had to be crushed, it had to be suppressed, and it had to be ignored. And so pediatricians, pediatric gastroenterologists did not do their job. They put their own careers before their patients because they said, I know you may be right, I know your child's suffering, but this isn't going to be good for me, so could you go and find another doctor? And that is what has happened. So for many, many years, these children have suffered needlessly. And they've suffered because they had to discredit the bowel disease in order to protect the vaccination. So all of this would have remained just the same. It would have got worse. Now we'd have had mandatory vaccination throughout the country, and the situation would have escalated to the predicted 1 in 2 children born in 2032 having autism. That is what we face right now based upon the CDC's own numbers. Were it not for one man. One man is Dr. William Thompson, senior scientist from the Centers for Disease Control and Prevention, who some 14 years ago was one of a group of doctors there who tested the hypothesis that younger age of MMR vaccination was indeed a risk for autism, and that's exactly what they found. They spent the next 14 years concealing that risk. He was so perplexed by that concealment that ultimately he came forward to a friend and colleague of mine, Dr. Brian Hooker, a man with a vaccine-injured son, and confessed to him the full extent of the crime, provided to him all of the data outputs, all of the analysis plans, all of the internal email communications going right up the hierarchy to the very top of the CDC, alerting them to the fact that younger age of MMR vaccination was a major risk factor for autism. They put millions and millions of children in harm's way, healthy children, in order to protect what? Their own policy, their own credibility, and their partners in the industry. And that is the greatest medical fraud in the history of the world. Why? Because these people were charged with caring for these children, for their well-being. This is not a drug that's being used in end-stage cancer where the pharmaceutical industry just fiddles some figures to give it a better appearance. These are all healthy children in the world who are being mandated to be given these vaccines, with over 200 new vaccines going through the process of approval and licensing right now, and many of those will find their way onto the schedule. They did this deliberately, they did it callously, they did it recklessly, and countless numbers of children have paid a huge, huge price. So, until the day I die, we'll never walk away from this issue. And I realized that some years ago, to beat the media, you had to become the media. And I teamed up with my friend and colleague, Del Bigtree, the front producer on a new documentary which brings to the public, to those who don't know or don't care or don't think this is their problem, Dr. Williams' story, Thompson's story, his confession, and the true extent and nature of the fraud at the CDC. This is not an isolated incident, and I believe that it will open the can on many, many other such incidents that have happened at the CDC. They cannot be trusted. They are an utter, utter disgrace, and it is my job to try and expose that. Lo cierto es que estos efectos adversos están descritos en los prospectos. Bien. En algunos casos de forma resumida, en otros casos de forma extendida en los prospectos que figuran La página de internet de los laboratorios. Bien. No así a veces de los que entregan dentro de con los viales, ¿no? En el vacunatorio. Exacto. Esos hechos son concretos, esos efectos adversos los declara el propio fabricante de la vacuna.
Todos y cada uno de los ciudadanos somos sujetos producidos de derechos, todos tenemos derecho a, por ejemplo, a la protección de nuestra salud. Y esta es una intervención que nos puede causar lesiones, discapacidad y muerte. No nos pueden obligar a ponernos en riesgo de lesiones, discapacidad y muerte. Sí, pero si es algo que afecta al compañerito de mi hijo, la ley no se puede, grupo está cuidado. La ley no se puede basar en supuestos. La realidad es que una persona no vacunada en sí misma no está enferma de nada, no se sabe si va a enfermar. Si enferma puede sobrevivir tranquilamente, así que no hay ninguna afectación directa del derecho de los niños por la no recepción o la no aplicación de vacunas en ellos. Y por otro lado tampoco hay afectación directa de terceros, de forma fehaciente, no hay afectación de los derechos de terceros. ¿Por qué? Porque vos estás aplicando una intervención que es de tipo preventivo. El chico no es que vos lo estás mandando, el chico está enfermo de algo, vos lo estás mandando a la escuela que contagie a los demás. Esa es la cuestión preventiva, pero también hay que hablar del tema de la inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Bueno, mira, si vos revisás todos los brotes que hubo en España, en Portugal y en otros países en estos últimos años, vas a ver que, por ejemplo, tenés grados de afectación, por ejemplo, 85% de las personas que participan de un brote habían recibido las 2 dosis de la vacuna de sarampión. Eso, cuando los medios en el mismo momento estaban diciendo que esto era culpa de los no vacunados, cuando todavía los reportes de los brotes no habían salido, los reportes de los brotes que hubo en 2017 salieron ahora en 2018. Yo no sé cómo los medios están acusando a los no vacunados antes de tener el propio reporte, porque yo al reporte me llegó este año. Los reportes se publicaron en la literatura este año, de los reportes que hubo el año pasado, o sea que en el mismo momento... ¿A vos te parece que si en un grupo hay más personas que no están vacunadas, no tiene que ver eso con que haya más personas que se terminan enfermando, vacunados o no vacunados? No, mira, esto de la inmunidad de rebaño aplica sola y exclusivamente para la inmunidad que uno adquiere por la infección natural. ¿Por qué? Tenés la infección natural, es imposible que te vuelvas a infectar y que puedas contagiar a otros, es decir, estás protegiendo al rebaño. En el caso de la vacuna no previene ni la infección, para el caso de los virus, ni la colonización y el transporte, para el caso de las bacterias. Entonces, tenemos vacunas que son tremendamente imperfectas y está completamente demostrado en la literatura médica, por ejemplo, vacunas que inclusive vuelven portadores de la bacteria contra la que se vacunan a los vacunados, como el caso de la vacuna de la pertusis, donde hoy la fuente de contagio a los bebés demasiado pequeño para vacunarse son el hermanito vacunado, la mamá vacunada y el personal de salud vacunado. Bien. Te voy a explicar qué pasa con la vacuna del sarampión. La vacuna del sarampión, los expertos de mayor renombre a nivel internacional con respecto a la vacuna del sarampión, como el doctor Gregory Poland de la Clínica Mayo, ellos han sido categóricos en cuanto a que la vacuna del sarampión no sirve para erradicar el sarampión. ¿Por qué? Porque tiene dos problemas principales, son el fallo primario de la vacuna y el fallo secundario de la vacuna. Es decir, 2 a 10% de la población que no va a responder, no importa cuántas dosis le pongan, tiene que ver con la genética. Después hay entre 65 y 73% que padece fallo secundario, es decir, que los anticuerpos de la vacuna caen con el tiempo. Bien, y solamente hay un grupo que son alrededor de un 25% que se los considera altos respondientes. Estas personas se beneficiarían solamente con la recepción de una sola dosis. ¿Qué pasa con la vacuna? La vacuna no puede prevenir que vos te infectes. Entonces, cada vez que se producen brotes, cada vez que se producen introducciones de casos, hay brotes. De hecho, hay brotes reportados de sarampión en poblaciones 98, 99 y 100% vacunadas. Sí. Está completamente documentado en la literatura científica. La vacuna no puede prevenir brotes y no puede erradicar el sarampión. El sarampión sigue circulando y a medida que se van muriendo las personas que tenían inmunidad natural y que nos daban verdadera inmunidad de rebaño, cada vez el porcentaje de susceptible es cada vez mayor y cada vez se empiezan a producir brotes más frecuentes, como ahora estamos viendo en los países desarrollados. Antes de la introducción de la vacuna del sarampión, solamente 1 de cada 2 millones de personas se va a morir por el sarampión. No es un problema de salud pública. Cualquier cosa que tiene mortalidad por debajo de 1 en 100.000 no es un problema de salud pública. Pues como te digo, hay personas que no responden a la vacuna, hay otro grupo de personas para la cual la inmunidad cae con el tiempo y, como te digo, los expertos de mayor renombre a nivel internacional han sido categóricos en cuanto a que la vacuna no puede prevenir, no puede erradicar el sarampión y no puede prevenir brotes. A medida que las personas con inmunidad natural se van muriendo, hay cada vez más brotes porque aumenta la proporción de susceptibles. Bien. Los prospectos no nos son entregados a nosotros como padres cuando vamos a una consulta pediátrica por tema de vacunación. Eso es el derecho a la información básico. Exacto, el consentimiento informado, que es lo que queremos, digamos. Esos prospectos los médicos
muchas veces no lo tienen, ni saben los mismos médicos tampoco cómo detectar síntomas producidos por las vacunas, ¿no? Así que el consejo sería que investiguen más. Investiguen cada uno por su cuenta, digamos, la salud no solamente depende de un médico, también depende de uno mismo. Bien. Es fundamental que los ciudadanos reivindiquemos y revaloricemos el derecho al consentimiento informado para cualquier tipo de intervención, sean diagnósticas, preventivas o terapéuticas, porque las intervenciones médicas tienen riesgos, conllevan riesgos. En el caso de la vacunación es una intervención preventiva. Vos me hablabas de los riesgos de los medicamentos vos estás esperando obtener un beneficio terapéutico directo de ese medicamento. En el caso de la vacuna es una intervención preventiva que nos puede causar daños y le puede causar daños, discapacidad y muerte a personas que no necesariamente no están enfermas de nada. Bien. Y eso no es ético.